Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Princeside Podcast. Hoy celebramos el episodio número 100. Estamos muy contentos y vamos a celebrarlo con una invitada de lujo. Pero antes de saber quién viene hoy con nosotros, vamos a saludar a Augusto, que ya lo veo tropical, caluroso. ¿Cómo Tropical, estás? caluroso, como los caribeños de Guadalupe. Muy bien, May, acá en Lima, como podrás ver, con calorcito, con humedad, así estamos en otoño, pero no importa, no podría dejar de venir. Además, estamos en nuestro episodio número 100. Han pasado 100 personas, 100 profesionales de la comunicación, de las relaciones públicas, de los asuntos públicos, del branding y en general de la marca. Y hoy es una fecha pues para celebrar. Vamos a hacer nuestro almuerzo Prinside, así, vamos a hacer algo presencial. Y muy contento pues porque hoy nos acompaña también una persona, una profesional de la comunicación y una profesional de la investigación, ¿no? Yo siempre lo digo, a los comunicadores, a las personas de comunicación, nos encanta hacer. Nos encanta hacer. Pensamos en una marca y decimos, esta marca necesita un lanzamiento, esta marca necesita una entrevista, esta marca, y nos vamos de frente a las acciones, ¿no? Pero muchas veces dejamos algo muy importante, ¿no? Que es fundamental para que toda la estrategia funcione bien. Y eso es la investigación, ¿no? No solamente la investigación académica, porque el ejercicio, la consultoría de la comunicación también requiere de investigación. Entonces, vamos a hablar sobre eso hoy día. Y nos acompaña para eso, pues, Lisette Graham. Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gusto, hola Maggie. Bueno, muy contenta de estar aquí. Qué honor estar en el programa número 100. De verdad, tenemos mucho que contar y de intercambiar a nivel de aprendizaje de comunicación y creo que este espacio que ustedes han estado impulsando, pues busca eso, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica y que la práctica también sea un aprendizaje, ¿no? Claro que sí. Y Muy yo quiero felices leer, de celebrar contigo, ¿eh? pero Estamos muy contentos. muy contentos. Y yo quiero, Maggie, permíteme, no hice la presentación de Lisette porque tiene pues una buena bio, así que voy a compartir algunas de las cosas que hace Lisette para que nuestra audiencia pues la conozca un poquito más. Sí, nuestra invitada, como les dije, es Lisette Graham Milla, es una destacada estratega de la comunicación peruana, tiene un perfil multidisciplinario que une la academia con la consultoría de arte de alto nivel, ¿no? Ella es magíster en gestión de la innovación social por la Universidad del Pacífico y cuenta con una sólida trayectoria como investigadora científica y docente de universidades como UPC, UCAL y USMP. Además, es experta en responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y comunicación estratégica. Lisette ha construido una comunidad de más de 23.000 profesionales en LinkedIn. ¡Wow! Posicionándose como una de las voces más influyentes en la profesionalización de las relaciones públicas en el Perú. Además, integra el bienestar de las organizaciones como instructora de yoga. Eso te interesa, Maggie, seguro. Ujú. Ahora sí, bienvenida, Lisette. Gracias por la intro, gracias por la presentación. Sí, así es. He estado, bueno, en realidad empecé en LinkedIn hace muchísimo tiempo y bueno, ya se ha vuelto una metodología esto de ir publicando cosas, compartiendo cosas, ¿no? Y creando comunidad, que eso es lo que se busca, ¿no? Eso es, crear comunidad es esencial, pero vayamos a lo que nos reúne hoy. Vamos a ver un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la investigación. ¿Cuántas veces, retomando lo que decía Augusto hace un momentito, cuántas veces hemos estado camino a una reunión y en el taxi o en el auto hemos estado pensando, le voy a proponer a esta marca esto? Ni siquiera nos hemos reunido, no hemos diagnosticado, no hemos evaluado, pero ya sabemos qué cosa vamos a proponerle, ¿no? Y el punto importante y el punto previo para gestionar comunicación, para hacer estrategias, es la investigación. Eso es algo que por la premura, por lo rápido que es todo, nos olvidamos. ¿Cuán importante, Lizeth, consideras tú que es ese paso previo, que a veces es tedioso, no siempre es la parte más divertida? Pero ¿cuán importante crees tú que es este research inicial?
Claro, toda buena campaña, plan o estrategia de comunicación parte desde el diagnóstico. El problema está que a veces los clientes, las empresas no quieren invertir en un diagnóstico y de pronto quieren soluciones rápidas, ¿no? Y el comunicador como estratega cae en esa, digamos, en esa trampa, en ese juego. Yo creo que así no tengas el presupuesto debido, tienes que darte el tiempo para investigar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando lideraba un programa de comunicación para Amazonía, ¿no? Lo primero que hacía era visitar las regiones de la selva para un poco conocer cuál era el contexto, ¿no? Y de repente quizás al inicio no tienes presupuesto para hacer focus group, encuestas, ¿no? Herramientas de investigación, pero ese es tu backup tuyo para poder anticiparte a cualquier situación de crisis, a cualquier oportunidad también para plantear o replantear algo nuevo, ¿no? Sí, que es cierto lo que dices. Me quedo con la parte que hay muchos clientes, claro, están apurados. ¿Cuántas veces, seguro tú también has escuchado, Lisette y Maggie, necesito una lavadita de cara, ¿no? A veces, ¿no? Hay marcas que piensan que la comunicación, que la gestión de la comunicación estratégica es una lavadita de cara. Y eso pues está totalmente alejado de la realidad. Y en ese camino, Lisette, en qué momento de tu carrera o de tu ejercicio ya profesional, ¿no? Te das cuenta que a las relaciones públicas, a la comunicación, le faltaba un poco más pues de ciencia, de investigación y menos intuición, que también es importante, ojo, no estamos menospreciando la parte intuitiva, empírica, pero la investigación es sobre lo que vamos a hablar hoy y por qué es importante. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Bueno, yo comencé en realidad trabajando en un centro de investigación enfocado en la comunicación dentro de una ONG que se llama Calandria, ¿no? Entonces, digamos que lo tengo internalizado desde mis inicios profesionales, pero ya cuando llevas esto a la práctica y cuando trabajas con clientes, ya cuando no necesariamente ves puramente investigación, te das cuenta que sí es necesario dar ese paso antes de comenzar a planificar. Lamentablemente cada vez los equipos son más reducidos de comunicación. El comunicador termina siendo un todista, ¿no? El que toma las fotos, pero también tiene que hacer la estrategia, por ahí que tiene un poco de dinero o presupuesto para contratar un tercero, pero muy puntual, ¿no? Entonces, el día a día te gana para poder recoger información de campo, para poder hablar con las personas dentro de la organización, pero es importante hacerlo, ¿no? Porque si no estamos trabajando únicamente en el escritorio sin palpar la realidad, no sea el contexto donde trabajes, no si es una empresa pequeña, grande, multinacional, tienes que darte el tiempo para hacerlo, ¿no? Es cierto también que, como decían hace un momentito, a veces las empresas no tienen el presupuesto para hacer ese paso previo de la investigación que es tan importante, ¿no? Pero también decías tú algo que con lo que coincido y que es para mí el punto de partida, que es entender el contexto. Pero ¿cómo entendemos el contexto? O sea, no podemos entender el contexto simplemente porque conocemos a una marca o porque nos han dicho o solamente recopilando la información que ellos dicen de sí mismos, sino con una investigación. Y el punto de partida aquí también podría ser la investigación de escritorio, ¿no? El desk research, pero ¿cómo hacemos un desk research potente sin que sea solamente una búsqueda en Google o unas cuatro preguntas a la IA? ¿Cómo se podría hacer eso? Claro, hay que revisar los antecedentes de la organización, qué se trabajó antes, ¿no? Si hay algún informe, hay algún documento de planificación, ¿sí? Conversar con los stakeholders, con de repente con los que están alrededor de la empresa, con el cliente interno que termina siendo el colaborador, revisar también y mapear un poco las noticias locales, regionales, globales que aparecen, ¿no? Y meterte de lleno al sector, ¿no? Puede ser que a mí me toque trabajar en el sector pesquero, pero nunca
he tenido pues acercamiento con ese sector. El comunicador creo que es el primero que debería conocer cómo funciona su sector y eso a veces es como una debilidad de los comunicadores porque nos centramos únicamente en el producir materiales, ¿no? Cuando creo yo que lo más importante es estudiar el contexto, ¿no? Y a las personas que rodean ese contexto, ¿no? ¿Y cómo le dices a las personas con las que estás topado en el camino profesional que investigar no es perder tiempo ni demorar? Yo creo que con resultados, ¿no? La data ayuda muchísimo, ¿no? O sea, es importante que tú registres una data, o sea, desde una encuesta, perdón, empírica hasta una encuesta profesional que mandes a un centro de investigación, ¿no? O sea, es importante tener una línea base para ver, primero, por ejemplo, si vas a lanzar una campaña, qué tanto puede ser digamos, estratégico determinado producto, determinado servicio, y para que puedas ir midiendo impacto al final de tu campaña, ¿no? Entonces, creo que la evidencia, y ahí volvemos nuevamente a la investigación o a la parte teórica que a veces nos olvidamos de la comunicación. Es importante registrarla y evidenciarla en cualquier reporte, en cualquier reunión, ¿no? Con algún dato, con algún elemento que pueda servir, ¿no? Ahora, el mundo de la investigación es enorme, ¿no? Y hoy en día, la verdad es que tenemos muchísimas herramientas a mano que nos ayudan y nos facilitan esa tarea de investigación. Lisette y yo hemos compartido sufrimiento enseñando Sí. investigación en la universidad y claro, es algo que alguna vez hemos conversado nosotras, pero quiero que nos lo cuentes aquí en el podcast. En estas épocas de IA, ¿no? ¿Cómo hacemos de la investigación, perdón, de la IA un aliado de la investigación sin perder ese rigor científico que requiere la investigación como tal? Claro, la vez pasada leí algo así en redes como que decía, la IA no reemplaza el criterio del profesional. ¿No? En realidad la IA es una herramienta. Sí es cierto que cada vez tenemos un usuario que quiere un contenido más inmediato, ¿no? Que esos 3 segundos son claves para poder conectar, sí, pero si no sabemos la parte fundamental, por ejemplo, de cómo redactar una nota de prensa, que es lo más básico, la IA no nos va a poder ayudar, ¿no? O sea, si yo no sé cuáles son los componentes que debería tener una campaña, de comunicación, yo no voy a poder armar un buen prompt, yo no voy a poder trabajar correctamente o voy a poder usar las herramientas. Menos aún voy a poder verificar si la información que la herramienta de inteligencia artificial es verdadera o no, ¿no? Entonces, nos puede facilitar mucho el tema del tiempo, de la búsqueda, pero es importante que nuevamente el comunicador vuelva a su rol estratégico, ¿no? Creo que sí, no se puede perder ahí el faro de la estrategia, ¿no? Que va a guiar finalmente, pues, todo lo demás. Es una lucha constante que yo tengo ahí día a día en muchos aspectos, porque justamente yo también soy docente, además de la agencia y todo esto. Nos encanta lo táctico, pues, porque es lo divertido, ¿no? Pero a la hora hoy estamos hablando de planificación, pero también cuando hablamos de medición, ahí también, pues, nos escapamos. Entonces, claro, nos quedamos en lo simpático, que es ejecutar, que es hacer, plantear, lo creativo, pero el planteamiento estratégico sin una investigación y luego una medición que realmente pueda determinar si hubo un impacto o no, ¿no? Si se generaron estos cambios, pues te quedas un poco en el aire, ¿no? Y a partir de esa experiencia, Lisette, ¿cómo estás haciendo para tus alumnos o para la gente con la que te relacionas, ¿no? Para identificar o esas red flags o esas banderitas rojas cuando uno comienza a ver que las cosas están hechas de repente 100% IA, pero sin verificación humana. A mí me pasa, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Yo a veces entro y veo y digo, ay, ya todo está igual. No quiere decir que esté mal escrito, simplemente es como que más de lo No mismo. tiene alma. Sí. ¿Cómo te manejas ahí?
Claro, a veces ese abuso de las plantillas, ¿no? Por ejemplo, para el tema del diseño, ¿no? O sea, yo creo que la IA es una herramienta y te puede ayudar a poder buscar información, ¿no? Elaborar incluso un diseño. Recuerdo una vez que creo que en menos de 10 minutos un docente se armó un cuento digital sobre temas de prevención de violencia infantil, ¿no? Ilustrado a través del uso de la IA. Pero ahí está mucho el primero, o sea, hay que conocer el tema, ¿no? Segundo, hay que saber utilizar la herramienta, ¿no? Em, y hay que verificar también la fuente, ¿no? Entonces, yo siento que a veces la comunicación o por querer llegar al público terminamos haciendo un uso excesivo de estas herramientas o terminamos también queriendo que para que nuestra comunicación pegue, llegue, tenga más alcance, únicamente se centre en el entretenimiento, ¿no? Y no en lo informativo, ¿no? Entonces, eh, es importante, sí, trabajar con redes sociales, trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Ahora cada vez las personas buscan un contenido más atractivo, más entretenido, ¿no? TikTok, Instagram, pero recuerda que detrás de eso hay una estrategia, hay un mensaje, ¿no? Verifica correctamente las fuentes, ¿no? No te olvides la identidad gráfica, visual, ¿no? Las cosas básicas de tu organización, misión, visión, por dónde estás yendo, ¿no? O sea, no es que la IA tiene que apropiarse de tu mensaje, sino todo lo contrario. Tú tienes que hacer uso de estas herramientas, pero de manera inteligente, ¿no? Creo que todo se resume en el criterio, ¿no? Si uno no tiene criterio y el criterio te lo da la investigación previa y los referentes que cargas ahí a la espalda. Y yo quisiera saber cómo haces tú para transformar un reporte de investigación que a veces puede ser bastante pesado, bastante técnico, en algo digerible para que un CEO, para que un gerente, para que una marca lo pueda entender y finalmente puedas convencerlo de que ese es el camino que te va a llevar a un planteamiento de estrategia. Bueno, nuevamente volvemos a la base, ¿no? La IA me puede hacer un resumen ejecutivo de una página, ¿no? Pero vamos al criterio de qué es lo que yo quiero posicionar con ese gerente, con ese directorio, ¿no? O sea, me puede facilitar el resumen incluso me puede ayudar a armar una infografía, un brief, un documento, pero ¿en qué contexto estoy ahora? O sea, ¿qué me interesa a mí convencer? eh, para que de repente me financien un presupuesto, una campaña, ¿no? Cuando yo voy a un directorio, por lo generalmente tengo 10 minutos, ¿no? 20 minutos exagerada para poder convencer a alguien. Entonces, eh, si bien puede ayudar a resumir, creo que tú tienes que tener claro qué mensaje quieres colocar, ¿no? Estaba reflexionando a medida que hablabas, y de hecho también lo mencionó May, ¿no? El tema del criterio es importante, básico para gestionar la IA. Y el criterio se logra también con la experiencia. Yo he leído varios reportes, ¿no? Varios textos, que la IA lo que está haciendo, está quitando algunas oportunidades a profesionales jóvenes, ¿no? De poder iniciarse en tareas básicas. Ya seas abogado, ya seas un comunicador haciendo el clipping, ¿no? O haciendo los resúmenes de las reuniones, como se hacía antes, los asistentes. Entonces, ¿cómo plantearías tú lograr este equilibrio? Porque sí, la IA favorece a quienes tenemos o a quienes tienen experiencia, y de repente puedes tener mucho criterio, pero sin esa experiencia para saber cuándo está bien escrita una nota, qué puede ser periodístico, ¿no? Qué puede funcionar, porque de que está bien escrito, siempre te va a dar cosas muy bien escritas, ¿no? Y correctas, de ahí es muy correcta, ¿no? Entonces, este riesgo de quedarnos sin juniors, que en el futuro van a tener menos oportunidades de ser seniors, porque la IA pues los puede reemplazar. Em, yo creo que ahí hay como un miedo a la tecnología, ¿no? Si bien es cierto que nos acorta tiempo, que yo puedo optimizar tiempo, recurso,
hay que saber usar estas herramientas, ¿no? La comunicación nos ha mostrado que con los años ha evolucionado, pero el proceso básico de emisor-receptor no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las herramientas. Y creo que el profesional de comunicaciones, ese estudiante que está por egresar, tiene que saber utilizar esas herramientas, pero también tiene que saber que hay una teoría detrás, que hay una parte conceptual que no ha cambiado, ¿no? Cómo llegar al público, cómo utilizar adecuadamente el mensaje, ¿no? Entonces, aquel profesional que no combine ambas partes, lo tecnológico y lo teórico, creo que ahí sí corres el riesgo de que puede ser hoy día la IA y más adelante otra tecnología nos reemplace, ¿no? Entonces, em, creo, y también creo que esta evolución digital que estamos viviendo a partir ya acelerada desde la pandemia, nos abre nuevos nichos también de trabajo, ¿no? Entonces, y estos nichos de trabajo también requieren que nuevamente volvamos a lo estratégico, ¿no? O sea, cada vez el papel se usa menos. Sin embargo, yo tengo que utilizar lo tecnológico de manera estratégica, adecuada, de acuerdo a mis audiencias, de acuerdo a mis públicos, de acuerdo al sector de mi empresa, ¿no? Y todo lo que puede requerirse, ¿no? Hablamos de investigación y se me viene a la cabeza algunas veces que creemos que las investigaciones se pueden reciclar, ¿no? Que hace tiempo investigué sobre determinado mercado o yo trabajé con determinada marca, ahora estoy trabajando con otra marca. ¿Cuán importante es la personalización de la investigación en comunicación? Sea, hacer, digamos, una data histórica, yo creo que sí es conveniente, ¿no? Para ver cómo tu marca ha evolucionado, cómo está el sector. Pero siempre hay un valor diferencial dentro de tu marca, ¿no? Y siempre de repente dentro de tu misma marca pueden haber audiencias o nichos que tú no estás viendo, ¿no? Entonces, por eso es importante comparar, porque si yo estoy trabajando en el sector de la banca y únicamente veo el histórico de mi marca, cómo está la competencia, hacia dónde está yendo, ¿no? Entonces, sí es importante revisar. En investigación hay lo que se llama el metaanálisis, ¿no? O sea, el trabajar únicamente con esta comparación de grandes estudios para ver cómo un concepto ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, puede ayudar también a tomar decisiones, ¿sí? Pero es importante actualizar esa data, ¿no? Porque los comportamientos cambian, los consumidores cambian, los stakeholders también cambian. Sí, o sea, yo creo que ese es trabajo tuyo, porque no esperes que la empresa a veces acumule información, ¿no? O sea, a veces las empresas lamentablemente no guardan correctamente la información, no almacenan, no hay una data histórica, pero tú como comunicador, o sea, digamos que es tu manera de proteger lo que estás haciendo, ¿no? O sea, poder ir armando una data tuya, ¿no? Una data de repente empírica o estudios de fuentes secundarias que han salido sobre el sector, ¿no? Em, si no hay necesariamente sobre tu marca, puedes ir construyendo, ¿no? Si tienes mayor cantidad de presupuesto, puedes invertir tal vez en eso, ¿no? Pero creo que hay mecanismos formales e informales de poder hacerlo. La cuestión es que tú lo tengas internalizado, lo tengas claro desde el inicio, ¿no? Estoy de acuerdo con ella. Sí, básico. Eliseth, hay varios marcos, ¿no? Para la investigación de comunicación y muchas veces pues cuando pasamos de la universidad ya, ¿no? Terminamos la universidad y estamos en el día a día, pues se nos olvidan los nombres, ¿no? Se nos olvidan las definiciones, pero eso queda ya pues un poco integrado a nuestro día a día, a nuestro bagaje y enriquecido con nuestra experiencia. Para aquellos que están empezando en la comunicación o que ya son profesionales de la comunicación, no sé si puedes hacer una recapitulación, por ejemplo, de las fases en general, ¿no? Nada específico, en general, que debería tener una investigación previa a cualquier estrategia de comunicación o cualquier planificación de comunicación desde la investigación.
Lo que no ha cambiado es la metodología PEC, que es el plan estratégico de comunicación, ¿no? O sea, cuando yo armo un plan, y esto puede adaptarse a otro tipo de sector, no solamente de la comunicación, porque recordemos que esto se jala más que nada desde la administración o del management, estos conceptos, yo parto desde un diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico debería tener un análisis del sector, un análisis de la competencia, ¿no? Un FODA, que es lo clásico, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico de contexto, tú vas comenzando a construir otras herramientas, ¿no? Comienzas con tu público interno, comienzas de repente con tus proveedores, con tu público externo, con tus clientes, ¿no? O sea, vas abriendo un poco el campo, el conocimiento de tus stakeholders, ¿sí? Y puedes ahí ir jugando con las herramientas, tal vez encuestas, focus group, reuniones de trabajo, reuniones grupales. Ahora, lo digital nos ayuda mucho para poder trabajar este tipo de herramientas, ¿no? O sea, puedes hacer una encuesta digital, puedes hacer un focus group online. Cuando tienes estas herramientas, puedes comenzar a trabajar reportes básicos o por lo menos tener un poco de información sobre a dónde ir, ¿no? Entonces, claro, cada organización es distinta. Puede ser que tu organización esté pasando un momento de crisis, un momento de fusión, un momento de expansión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres investigar? ¿Cuál ese termómetro hacia dónde se va a dirigir? ¿No? ¿Qué es lo que quieres orientar? Y eso va a ir de la mano con el planeamiento estratégico, con lo que también está buscando la organización en ese momento, ¿no? Hay que tener claros los objetivos, ¿no? ¿Para qué estamos Exacto, investigando? ¿No? Porque si no, andamos investigando de aquí para allá y no terminamos nunca de investigar. claro que sí. Ahora, es cierto que estamos hablando y estamos dirigiendo esta conversación a investigación en comunicación corporativa, pero también es cierto que todas las ramas de comunicación, sea marketing digital, sea diseño, todas necesitan una investigación previa. ¿Es cierto o me estoy equivocando? Claro, o sea, en publicidad, en marketing, tú tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que hacer un estudio del consumidor. Mira, a mí me ha tocado dictar cursos de comunicación para estudiantes de marketing y de publicidad, y claro, a veces es como que, pero ¿y qué hago aquí? No, si lo mío en realidad es vender el producto, es vender, ¿no? La campaña. Volvemos nuevamente a la parte básica, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos pasos para investigar y cómo es que tú planificas tu campaña, ¿no? Entonces, ¿y en qué momento la comunicación puede hacer match con lo que tú estás, digamos, estudiando? O sea, ¿cómo se une de alguna manera la publicidad, el marketing y cómo puede sumar a lo estratégico que tú vienes promoviendo, ¿no? Entonces, por eso digo que, digamos, esta metodología parte o viene, si nos ponemos a revisar, un poco de lo empresarial, ¿no? Y la vamos adaptando a las distintas disciplinas de la comunicación, ¿no? Vamos a regresar a los que dicen que no tienen tiempo para investigar, ¿no? O que no les gusta, O que que, les o que, aburre. o que no es necesario. Sí, 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 eso hay muchísimo. No sé si te has topado, Lisette, en algún momento con alguna situación, marca, cliente. Obviamente no te pedimos que digas ninguna marca, o si conoces, ¿no? De alguien que dijo, no, no es necesario investigar, y al momento, pues, de ejecutar, se dio cuenta que sí era necesario investigar, que no es un gasto, sino una inversión. Claro, yo lo veo en dos escenarios. Primero, creo que con el estudiante, que en realidad ve lo práctico, o sea, busca lo práctico, el hacer, y es un poco porque de repente las carreras cada vez tienen la parte práctica desde los primeros ciclos, ¿no? Entonces, nos saltamos esa parte aburrida, por decirlo así, de investigar, ¿no? Entonces, eso luego tal vez nos cobra factura luego. Y también sucede con los clientes que quizás no quieren invertir, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo coordinaba un monitoreo de medios en 13 provincias distribuidas en distintas zonas cocaleras del país, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos con el monitoreo de medios era más bien recoger cómo estaba el contexto,
porque formaba parte de un programa de desarrollo alternativo, o sea, decirle a los agricultores que, digamos, su trabajo se oriente al café, a la siembra de piña, de cacao, etcétera. Entonces, si bien nosotros cumplíamos con un reporte diario de noticias, si nosotros no hubiésemos tenido el análisis de contexto para ese cliente, que era un cliente que venía, digamos, más del campo de desarrollo, de la asesoría técnica, no podríamos haberle alertado de determinadas situaciones de crisis. Y eso creo que nos ayudaba a nosotros como equipo a poder también blindarnos en lo que se venía. Eran zonas de mucho conflicto social, ¿no? Pero nosotros no solamente tratábamos de ver las noticias, sino también de conversar con la gente que estaba allá, aprovechar algún otro estudio para recoger campo, encuestas, focus group, ¿no? Entonces, no solamente era brindar el servicio de noticias, sino también de conversar con nuestro cliente y decirle, mira, en realidad este proyecto hay mucho rechazo porque, bueno, los agricultores no ven la rentabilidad inmediata del cacao, del café, de la piña, ¿no? Entonces, ellos ya desde su parte estratégica trataban de aterrizar algunas herramientas más de educación, ¿no? Más de poder convencer a estos agricultores que dejen este cultivo ilegal, ¿no? Entonces, sí es importante que, aunque tu cliente no te lo pida, sí tengas esa mirada del bosque, ¿no? Porque tarde o temprano a ti te va a ayudar para poder tomar decisiones o para hacer entender a tu cliente que es importante invertir, ¿no? De repente en alguna herramienta, de repente en algún tipo de técnica que pueda recoger información. Estoy absolutamente de acuerdo con cada cosa que dices, porque para tomar decisiones hay que estar informado y la única manera de estar informado es investigar, ¿no? Además, investigar es un ejercicio que hacemos a diario, pero no nos damos cuenta de ello, ¿no? Cotidianamente, por ejemplo, si queremos ir a comer a un restaurante ahora, seguro que nos vamos a poner a investigar. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué nos conviene más? Etcétera, ¿no? Ahora, profesionalizar eso y entender que la investigación es un ejercicio que nos va a acompañar en todo nuestro ejercicio profesional. No se va a acabar en la tesis, no se va a acabar. No, ahí no termina la investigación, ¿no? Ahí empezamos a aprender cómo investigar, ¿no? ¿Cómo Sí, pero podríamos hacer ese hábito de investigar? tú has dicho algo muy importante. Ahora, por ejemplo, nos guiamos de las referencias. O sea, yo para alquilar un hotel, para ir a un restaurante, me guío de las referencias. ¿Qué cosas son las referencias? No es otra cosa que la construcción de tu reputación. O sea, yo no voy a un lugar que mi compañero, mi amigo, mi familiar me ha dicho es malísimo, ¿no? O sea, trato de buscar nuevamente referencias. Y las referencias, si volvemos teóricamente, es esa reputación que se ha construido con el tiempo. Entonces, ¿cómo yo construyo reputación? Claro, ahí hay todo un tema de diseño estratégico, de poder ir posicionando el mensaje, la marca, pero si yo no he investigado qué es lo que están ofreciendo los otros restaurantes, si yo no he estado midiendo a mi cliente, al visitante de mi hotel, de mi emprendimiento, no voy a poder lograr posicionar mi marca, ¿no? Entonces es como un círculo que se va alimentando si tú quieres construir una marca sólida en el tiempo, ¿no? El círculo virtuoso de la investigación. Eso hay que tatuárnoslo, ¿no? Hay que llevarlo como parte de nuestro ejercicio profesional. Claro, y nunca acaba, ¿no? O sea, porque finalmente la evaluación también es una investigación, ¿no? La evaluación de los resultados. Y todo ese Es continuo cierto. que haces durante toda la estrategia, ¿no? Estás evaluando, estás investigando cómo están funcionando las estrategias y las tácticas de comunicación que estás aplicando. Así que no nos salvamos de la investigación, porque si no hacemos investigación, estamos pues disparando así con una escopeta de varios cañones a ver cuál le da a nuestro blanco, ¿sí? Pero, Y ya, aprovechando lo que sí. dices, yo sé que ya vamos contra el tiempo, pero ese tema es bien interesante. También hay que desmitificar la investigación, ¿no? Los alumnos, de seguro que nosotros también lo hemos experimentado cuando estábamos en la universidad y hace bastantes años, pero cuando nos
llegábamos a noveno, a décimo ciclo, los últimos ciclos, ya venía tesis y nos aterrábamos, ¿no? Sí. Porque hay un tema de reputación, nuevamente, que el curso es nefasto. Y entonces cogemos eso con muchísimo miedo y muchísima aversión. Pasamos el curso, no queremos ver más investigación, detestamos investigar y todo lo que tenga que ver con investigación nos da pavor, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, Lisette, para entender que aunque es cierto que la investigación tiene procesos bastante estrictos y rigurosos, ¿cómo podríamos hacer para que nos empiece, no sé si a gustar, pero a dejar de tenerle miedo a la investigación? Yo creo que ahora, a diferencia de los años en que nosotros egresamos, tienes mayores canales de poder construir tu marca profesional, personal, ¿no? O sea, tienes distintas redes, plataformas, ¿no? Y en realidad la investigación debe ser una oportunidad para eso. Investiga sobre lo cual te vas a especializar en los próximos años o en el sector donde tú quieres trabajar. Porque si tú lo vas a ver únicamente como un curso o un trabajo para probar, bueno, puede funcionarte, sí, pero en realidad es un tiempo en el que tú has buscado, en el que has estado con data, incluso has estado con expertos, has entrevistado 10, 20, 30, lo que haya sido tu muestra, personas, has hecho encuestas o el instrumento que hayas aplicado y ha sido una oportunidad también para ti para poder conocer el sector, para poder hacer contactos, ¿no? Para poder vender esa información, ¿no? Entonces, creo que los cursos de investigación, los cursos de tesis deben ser vistos de esa manera. ¿Qué aplicación le voy a dar más adelante, ¿no? ¿De qué me va a servir esto, ¿no? ¿Puedo armar una nota, puedo armar un post con mi tesis publicada? Puedo de repente comenzar a buscar trabajo en este sector que he investigado, ¿no? Entonces, no hay que ver la investigación como un cumplimiento de la carrera y luego empaqueto y guardo el documento y ya está, ¿no? Sino hay que verlo como una oportunidad de especialización, ¿no? Sí, ¿Cierto? totalmente, totalmente, totalmente. Y dice, ya para ir cerrando, porque nos gana, ya estamos ahí sobre los 40 minutos de conversación, eh, quiero que les des uno o dos consejos a nuestra audiencia, especialmente a los más jóvenes, que a los tres somos docentes, así que tenemos nuestra pequeña audiencia también de estudiantes. Dale un paro uno con un consejo sobre la investigación, cómo incorporarla a su día a día, cómo no tenerle miedo, ¿no? Y cómo confiar en que sí sirve y en que es necesario. Yo creo que la investigación es debe ser parte de tu rutina diaria, ¿sí? Conocer el sector, conocer el cliente con el que estás trabajando. Utiliza también las herramientas, la IA de manera inteligente, no va a reemplazar el criterio profesional, no le tengas miedo a que te va a reemplazar en el tiempo y nos vamos a quedar sin empleo todos los comunicadores, porque esos son creo que fábulas y mitos. Si no te actualizas correctamente, si no te desafías a poder apropiarte de estas herramientas, ahí creo que va a estar el problema, ¿no? Entonces, y conoce el sector, utiliza, incorpora alguna herramienta. Si tu empresa, si tu organización no lo hace, hazlo tú para poder apropiarte de ese plan, de esa campaña, de esa estrategia comunicativa, ¿no? Y contrasta esa investigación con los resultados luego que tengas de la implementación de tu campaña, ¿no? O sea, ¿para qué? Para poder monitorear, ¿no? O sea, no solamente quedarte en la parte inicial, sino ir ajustando en el camino. De tu implementación, ¿sí? Entonces, creo que no hay que tenerle miedo, el criterio siempre va a estar, y sobre todo la parte estratégica de poder comandar la comunicación, ¿no? Muy bien, ya saben, nos ha gustado muchísimo que estés con nosotros, Lisette. Quiero agradecerte. Es un tema muy interesante, creo que es un tema muy relevante. Así que gracias por compartir, gracias por tu tiempo. Hemos estado felices celebrando contigo el episodio número 100. Y no sé, ¿quieres agregar algo más antes de terminar?
Sí, la verdad es que me parece, me honra muchísimo estar en este número 100. No, no sabía, sí lo sigo, pero no sabía que ya llegábamos al número 100 y la verdad es que creo que dejan un camino muy importante porque escuchar este tipo de conversaciones nos ayudan a poder mejorar nuestra performance, mejorar nuestro día a día, ver qué aplicamos o qué podemos aplicar ya en el campo de la comunicación, de las relaciones públicas, sea la organización o el ámbito donde nos encontramos, ¿sí? Así que felicitarlos a ambos y bueno, que no sea la primera vez, sino que podamos compartir más experiencias, más conversaciones ricas en contenido. Buenísimo. Lisset, muchas gracias por compartir, por tu tiempo. Hemos comenzado temprano hoy día. Y bueno, para todos ustedes, gracias también por acompañarnos en este episodio número 100 de Prince Podcast. Nos ha acompañado Lisset Graham Milla, ella es estratega de comunicación, docente, investigadora, ¿no? Y ya saben, comunicar sin investigar es como caminar a ciegas. Nos quedamos con esa idea y nos vemos en el siguiente episodio de Prince Podcast, en el episodio número 101 de la octava temporada. Gracias por acompañarnos todo este tiempo y nosotros seguimos adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.